Bueno, hola a todos y a todas. Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy que corresponde, la clase de segundo teórico que corresponde a Giovanni Boccaccio y el Decamerón. Explico un poco brevemente la estructura de la clase de hoy para que se puedan guiar durante la exposición, pero en un primer momento voy a retomar algunos conceptos y algunos temas que ya presenté ayer, pero que me parece importante expandirlos porque ayudan a la comprensión general del tema y del análisis. En un segundo momento me voy a detener en un análisis del relato, identificando sus distintas partes y analizando un poco la acción narrativa, ciertas características de los personajes y del diálogo. Y por último, voy a dedicarme a sintetizar aspectos relevantes que ayudan a caracterizar esto que Auerbach llama en Boccaccio estilo medio y que está directamente vinculado con la concreción de aspectos realistas en la literatura. Bien, por ustedes para mañana tienen que, por supuesto, leer el cuento, el relato de Fray Alberto, y yo les recomendaría, si bien es cierto que este año hemos tenido que hacer recortes porque la virtualidad así lo exige, pero yo les recomendaría, y me parece que debería ser placentero para ustedes, agregar o complementar la lectura de Fray Alberto con la introducción a la primera jornada, que les va a dar una idea de lo que es el marco narrativo, y la introducción a la cuarta jornada también. Es cierto que no están incluidos como lecturas obligatorias, porque bueno, este año hemos tenido que recortar las lecturas al máximo posible, teniendo en cuenta también que el cronograma se vio reducido, pero es importante para una mayor comprensión de la obra y de todo lo que estamos diciendo aquí, leer esas partes de la obra, ¿no? Del Decamerón. Bien, entonces, la clase de hoy se divide en estas tres partes. Una primera parte en la que recupero aspectos de ayer y los profundizo, una segunda parte donde me dedico a hablar exclusivamente del relato y presentar una suerte de lectura analítica de ese relato que ustedes van a completar mañana con el ensayo de Auerbach, a la luz del ensayo de Auerbach, y un tercer momento dedicado a precisar aspectos de lo que Auerbach llama estilo medio y que está vinculado con el realismo. O sea, porque tengan en cuenta que el objetivo es ver cómo plasma la realidad Boccaccio en sus cuentos. Entonces, todo lo que digamos, leamos y hagamos tiene que ayudarnos a definir esa categoría y a darle espesor teórico a esa categoría. Bien, estoy dando ingreso todavía a gente que está llegando. Bueno, dijimos, y esto a mí me parece que es un punto muy importante a tener en cuenta, que el Decamerón no es cualquier obra, ¿no? Es una obra fundamental dentro del panorama de la literatura medieval porque marca la culminación de un proceso de evolución del relato medieval. O sea, el Boccaccio lleva al máximo nivel de desarrollo el relato y lo perfecciona. Esto significa que lo perfecciona estilísticamente, en el caso específico de la literatura italiana, fijando una tradición para el sistema literario en adelante, y en el caso de la literatura europea también es un texto de referencia. Ustedes piensen que en el siglo XIV ninguna otra literatura europea había dado una obra de esta calidad estilística, o sea que en prosa, ninguna. Esto es posible,
por varias razones, ¿no es cierto? Pero obedece fundamentalmente a que uno puede reconocer en Boccaccio una conciencia artística. Para que él haya podido hacer esto, para que él haya podido llevar la prosa a un máximo nivel de desarrollo, quiere decir que él era poseedor de una refinada conciencia artística. No lo hizo porque sí a esto. Esto es el resultado de un gran conocimiento de toda la tradición, sumado, por supuesto, a una genialidad particular, ¿no es cierto? A un don artístico que le permitió hacer esa síntesis. Esa conciencia artística le permitió a Boccaccio perfeccionar esas técnicas expresivas, le permitió definir un estilo. Ustedes tengan presente que en general la literatura medieval era una literatura anónima. Entonces el hecho de que aparezca ya un nombre tiene que ver, más que al nombre en sí, está asociado la aparición del nombre a la aparición de un estilo. Nombre y estilos van juntos, ¿no es cierto? O sea, hay un autor detrás de esa creación. Se reconoce también en esta obra la finalidad recreativa, eso es importante también. Se reconoce a esta obra como la obra que lleva la prosa a un nivel de desarrollo máximo y por lo tanto le da un estatuto similar al verso. Hasta lo que ahora había sido el verso, bueno, la prosa alcanza al verso ahora en ese sentido. Y el Decamerón permite entonces también reconocer a esta obra como una colección de relatos pensada como un cuerpo autónomo, o sea, una colección de relatos, porque Decamerón, ya dijimos, quiere decir 10 días, 10 relatos en 10 días, o sea, 100 cuentos, pero no son solo 100 cuentos que están dispuestos uno después del otro, ¿no? Sino que son 100 cuentos que están perfectamente engarzados en un marco narrativo, en un relato primero, por decirlo de alguna manera, ¿no? La palabra marco narrativo es equivalente a la palabra italiana cornice, que es una suerte de relato englobador de eso, y que les da unidad a esta colección. Hasta ahora nadie en la tradición literaria occidental había trabajado el marco narrativo con este nivel de perfección técnica. Ha sido Boccaccio el que lo ha hecho. Todos estos logros, que me parece a mí que constituye un buen argumento para justificar por qué Boccaccio, por qué leemos Boccaccio y por qué Boccaccio ocupa el lugar que ocupa dentro de la tradición literaria medieval, todos estos logros, entonces yo decía, todos estos logros estilísticos no, son sin duda el resultado de una mente genial, pero también, como siempre decimos, un genio solo no hace nada, tiene que haber un contexto de producción que ayude a que esa genialidad se manifieste. La forma narrativa que desarrolla Boccaccio y que constituye ese logro estilístico es una forma que se denomina, como dijimos ayer, novella. O sea, novella quiere decir cuento, quiere decir relato en un nivel estilístico alto. No quiere decir no, o sea, no la confundamos con la palabra novela en español, porque los italianos a la novela la llaman romanzo. La novela con doble L es este cuento culto de un registro estilístico elevado y con maestría técnica. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta esto que estamos diciendo, sí vemos que la novela significa un avance significativo respecto de el fabliau francés, que era una forma narrativa más tosca, y
las formas narrativas de una obra italiana que se llamó Il Novellino, que funciona como un antecedente del Decamerón. También una colección de relatos con una suerte de marco narrativo, pero nunca tan desarrollada y tan lograda estilísticamente. Es importante que precisemos algunas cuestiones respecto de la estructura del Decamerón. Ustedes las van a leer cuando lean el capítulo de Petronio, pero a mí me gustaría destacar los aspectos fundamentales de esta estructura, que son las que le dan a la obra este relieve técnico, ¿no? Y tiene que ver con que la obra presenta 3 niveles narrativos, perfectamente diferenciados. 3 niveles narrativos que son los siguientes. Un primer nivel en el que el autor se dirige al lector, un primer nivel en que el autor se dirige al lector y que está conformado concretamente por el proemio de la obra, la introducción a la cuarta jornada y la conclusión. Ustedes se preguntarán por qué autor y lector ingresan en el cuento, ¿no? En la novela, ¿por qué, perdón, en la obra? ¿Por qué ingresan en la cuarta jornada? Porque autor y lector están en el proemio, en la conclusión, sin embargo, en la introducción a la cuarta jornada, parece, esto no se sabe, pero parece por esta marca textual, que la aparición de las 3 primeras jornadas habían causado cierto alboroto en la crítica, ¿no? En la recepción. Entonces el autor se vio obligado a retomar la palabra y dirigirse al lector para aclarar ciertos aspectos de esta obra. Esto por un lado, y también esto nos habla de que la obra no fue escrita de un solo tirón, sino que fueron escritas las 3 primeras jornadas primero, después el autor habla al inicio de la cuarta jornada y aclara algunas cuestiones y después aparece nuevamente en el final. El segundo nivel narrativo, perdón, en ese primer nivel narrativo, donde el autor habla con el lector, en ese proemio, asistimos a una suerte de justificación y sublimación del amor, ¿no? Boccaccio explica ahí que dedica este libro de argumento terrenal a las damas y que su intención es ofrecer una serie de narraciones en las que el amor violento se ha transformado en un amor deleitable. Por eso hablábamos de sublimación, con sublimación de las pasiones. El autor está explicando cómo ha transformado, en definitiva, una materia absolutamente real y con características violentas en una materia literaria refinada, digna de ser leída y totalmente adecuada al deleite. Por lo tanto, vemos cómo esta intención literaria de Boccaccio tiende justamente mediante esta técnica narrativa, mediante la literatura, a la idealización de las pasiones. Este es un rasgo de distinción en una sociedad, ¿no? Idealizar las pasiones, sublimarlas, poder transformarlas, canalizarlas a través de la literatura, marca aspectos de una sociedad refinada. Una sociedad que necesita hablar de todos estos temas, los reconoce como parte de su realidad, pero los plasma a partir del refinamiento literariamente. El segundo nivel corresponde concretamente a lo que denominamos marco narrativo o corniche o relato enmarcador,
es muy importante hacer una consideración respecto a este recurso técnico, ¿no? Porque fíjense ustedes que, primero, el hecho de que exista un marco narrativo quiere decir que hay en Boccaccio una intención estilística consciente e importante. O sea, él podría, digamos, en una manifestación menos refinada, se agrupan los 100 relatos y se presenta esa colección 100 relatos. Sin embargo, aquí se quiere hacer, se quiere mostrar esta diversidad de relatos, que no son nada más y nada menos que 100, en una estructura portante que les dé unidad, que les dé organicidad, que los contenga en una estructura calibrada. Entonces no es la cuestión de un relato tras el otro. Es cuestión de organizar esos relatos en una estructura narrativa que permita, en definitiva, y si queremos podemos pensarlo así también, pensar en esta obra como un antecedente temprano de la novela moderna. No es una novela moderna, ¿no? Pero este intento de darle organicidad a tanta materia mediante un marco narrativo permite pensar esa posibilidad. Son todos, fíjense, todos estos rasgos son rasgos ya de una conciencia artística alta, ¿eh? No cualquiera lo hizo, podía hacer. Bien, ¿este marco narrativo de dónde sale? ¿Lo inventó Boccaccio? No. El marco narrativo, el recurso del marco narrativo viene de Oriente. Había un texto, el libro de los 7 sabios, que ingresa a Europa como los 7 sabios de Roma, y que puede considerarse a los 7 sabios de Roma como una fuente. Pero ese texto mostraba un procedimiento de encasillamiento muy complicado. No era muy claro, ¿no? Un cuento dentro de otro, es como que uno se perdía dentro de esa estructura. No era una estructura clara y orgánica como la que presenta Boccaccio. Después hay otro antecedente importante también que seguramente Boccaccio conoció, que es el libro de las 1001 noches. Ustedes tengan presentes que las 1001 noches se tradujeron e ingresaron como versión escrita a Europa recién en el siglo XVIII. Pero es probable que Boccaccio, al haber vivido mucho tiempo en Nápoli, estado en la corte de Roberto de Anjou, haya conocido versiones orales de las 1001 noches, que hayan llegado a Nápoli, porque ustedes piensen que el puerto de Nápoli era un punto estratégico. Todo lo que ocurría, mejor dicho, toda la circulación oriente-occidente pasaba por el Mediterráneo. Y es probable que él haya conocido versiones de las 1001 noches en forma oral, pero que le hayan dado materia y que hayan servido como antecedente para pensar el marco narrativo de su obra. Pero hay una diferencia también entre las versiones previas y el Decamerón respecto del uso del marco narrativo, y tiene que ver con que en las primeras versiones el marco narrativo tenía más bien una función didáctico-moralizante, mientras que en el Decamerón el marco narrativo cumple una función estética propia de sociedades ya en formación y de de sociedades no en formación, perdón, de sociedades consolidadas. Como decíamos ayer, sociedades ya refinadas, sociedades que están buscando perfeccionar sus gustos artísticos. El marco, que es este relato primero que justifica la inclusión de los 100 cuentos, es entonces un pretexto para narrar. Y Boccaccio lo va practicando, lo va
desarrollando en obras previas, como el Filócolo o como el Ninfale d'Ameto, o sea, obras previas, obras que Boccaccio había escrito antes del Decamerón y que de alguna manera le sirvieron para ir perfeccionando algunas técnicas, porque según Segre, Cesare Segre dice, si pensamos en toda la producción literaria del Decamerón, está pasando no sé si se escucha, pasando un altoparlante por la calle y es un ruido espantoso. Bien, Segre dice, podríamos considerar el Decamerón como el centro de la producción de Boccaccio. Toda la producción previa fue una preparación para que Boccaccio llegara al Decamerón. Y después del Decamerón, todo lo que vino después fue como una dispersión. O sea que con esta hipótesis, Segre dice que la obra más importante de Boccaccio es el Decamerón y que todas las otras de alguna manera sirvieron ya sea para su concreción o como que después del Decamerón no vino nada mejor, ¿no? El marco narrativo, les decía entonces, supone una innovación estilística respecto a los antecedentes de la tradición oriental, supone perfeccionamiento técnico, es un pretexto que justifica la narración y pone de relevancia la convivencia social, la nueva vida cultural y el valor que esta sociedad le otorga a la palabra. Eso es lo más importante, tal vez, que el marco narrativo Boccaccio presenta. El valor, la habilidad discursiva, como tema fundamental del Decamerón, ¿no? Esto lo decíamos ayer. El valor que la palabra tiene para que este hombre empiece. Estamos saliendo de la Edad Media, estamos entrando al humanismo y al Renacimiento, y estamos pasando de un hombre que en general consideraba la vida como un paso para la vida eterna, para el más allá, y por lo tanto no le daba importancia a la vida terrena más que como una preparación para la vida eterna, a un hombre que encuentra plena potencia expresiva en la vida terrenal, que es el hombre del humanismo y del Renacimiento. Y ese hombre, para poder concretar toda esa potencialidad, tiene que, antes que nada, adueñarse, apropiarse de la palabra. Es la palabra el gesto y el signo político, artístico, que le va a permitir descubrir toda su potencialidad. Entonces, tal como Boccaccio piensa el marco narrativo, tal como lo organiza, nos presenta a nosotros una clara convicción de la importancia que Boccaccio encuentra en la convivencia social, en la conversación en sociedad, y cómo en su obra se funden dos cosmovisiones, dos formas de ver el mundo, la cosmovisión burguesa por un lado y la cosmovisión cortesana por otro lado. Esa gran síntesis que logra el Decamerón, gran síntesis que estilísticamente se concreta en el estilo medio y que según Auerbach no es más que esa mezcla, en definitiva, de lo idealizado con lo real. Ya hemos dicho ayer de dónde vienen las dos influencias, ¿no? La conciencia burguesa tiene que ver con el origen de Boccaccio, hijo de un comerciante. Boccaccio fue un autodidacta, entonces una gran experiencia práctica de la vida, una gran conciencia práctica de la vida. Por otro lado, la experiencia de la corte es un plus, digamos, que se suma a la forma y que conforma de alguna manera el verdadero espacio de formación de Boccaccio. Boccaccio no fue a la universidad, no se creó, no se educó con grupos eruditos como Dante, sino que la experiencia de formación de Boccaccio se encontró ahí, digamos, primero en su propia estímulo de gran lector y conocedor de la tradición clásica, pero siempre de una manera autodidacta, esto quiere decir un poco desordenada. Es justamente la experiencia cortesana
de la corte de Anjou, de Roberto de Anjou, una corte rica, una corte intelectualmente rica, o sea, no era cualquier cosa. Roberto de Anjou era un intelectual, era alguien que le daba importancia a la vida cultural, podríamos decir una suerte de un premecenas, pero que construyó en su corte un espacio de circulación y de difusión de tradiciones literarias, culturales. Y ahí estuvo Boccaccio, y ahí tuvo la posibilidad de vincularse con la literatura cortesana francesa, ya sea en sus versiones de poesía o novela. Tuvo posibilidad de desarrollar su pasión por la literatura latina, un gran conocedor de la literatura latina, del latín. Les dije ayer que realizaba estos ejercicios de vulgarización, que significaba llevar al vulgar las formas expresivas del latín y entonces empezar a otorgarle a la lengua vulgar estatuto literario. Y por otro lado, Boccaccio conoció el modo de funcionamiento de la sociedad cortesana, ¿no? ¿Cómo funciona la sociedad cortesana? Una sociedad cortesana que por supuesto corresponde al modelo feudal. No estamos todavía ni ahí de lo que puede ser la sociedad cortesana que describe Norbert Elias en su obra referida a la sociedad cortesana de Luis XIV. Estamos en una sociedad cortesana previa, pero sí una sociedad cortesana que manifiesta ya algunos aspectos característicos, como el carácter elitista, la centralidad de la dama, la relación de vasallaje que el poeta establece con la dama, la idealización de las pasiones. En la corte no se puede ir con groserías, o sea, todo tiene que estar idealizado, sublimado, transformado en materia poética. El caballero se puede enamorar de la dama, la puede desear con toda la fuerza del amor carnal, pero no se lo puede decir así. No se puede abalanzar sobre la dama. Tiene que ser, ahí tienen que empezar a funcionar ciertas normas de etiqueta, de regulación social, en donde, bueno, el caballero tiene que sublimar esas pasiones. Y eso Boccaccio lo aprende muy bien y lo lleva. La importancia de Boccaccio es que lleva eso, el código de comportamiento de ese ambiente cerrado y elitista que era la corte, lo lleva al mundo de la ciudad. Eso es lo que importa con Boccaccio, ¿no? Lo coloca, es como si hiciera una traslación de los valores de la corte a el nuevo mundo que se está formando ahora, que es el mundo urbano, que tiene una nueva clase social, que es ávida de un código de comportamiento. Bien. Volviendo al tema del marco narrativo y deteniéndonos un momento en la introducción a la primera jornada, que es donde el marco se presenta con mayor extensión, en esa introducción a la primera jornada y en esto que sería el segundo nivel narrativo, el narrador describe el marco, o sea, da inicio al marco narrativo. El marco narrativo es un relato primero del cual se desprenden los 100 relatos o los 100 cuentos. Entonces cuenta el narrador aquí, o inicia el marco narrativo, con la descripción de la peste, ¿no? Por eso ahora que a propósito de la pandemia en todos los sitios salía estas referencias al Decamerón y a la peste, porque bueno, este fue un momento de pandemia, fue un momento de peste, ¿no? Entonces era una obra de referencia. Boccaccio le dedica gran parte de esa introducción a la descripción de la peste negra que asoló Florencia en 1348. O en 1344, no me acuerdo bien, pero bueno, ahí fue. Que diezmó la población, pero sobre todo, lo que yo les decía ayer y que es lo que más le importa a Boccaccio no le importa tanto que se hayan muerto un montón, lo que más le importa es que la peste alteró el orden social. Y, digamos, hizo que
esa sociedad asumiera comportamientos al margen de la ley, ¿no? Comportamientos que no estuvieran regulados por determinados códigos de cortesía, de buenas maneras, de buenos modales. Entonces, en determinado momento, bueno, después que termina la descripción de la peste y todos los efectos negativos que la peste supone para la ciudad, además también Boccaccio utiliza este recurso porque es un recurso retórico, ¿no es cierto?, marcado por cierta perspectiva medieval. Tiene un antecedente que es Paolo Diácono en la historia medieval de los longobardos, donde hay también un episodio de narración de la peste. De una peste en Italia acaecida en la época de Justiniano. Pero ahora Boccaccio se instala en el caos que esta peste genera, en el caos social. Y esta idea de caos social es muy importante porque es lo que después va a contrarrestar la honesta brigata o la comitiva gentil a la que me voy a referir ahora, ¿no? Bueno, en determinado momento, como yo les señalaba ayer, 7 mujeres de clase alta, de buena familia, con bienes, se refugian en una iglesia. El narrador nos cuenta eso, que estas mujeres se dan refugio en la iglesia de Santa María Novella, una iglesia característica de Firenze, y un poco bajo el mandato natural de Pampinia, una de las mujeres que se presentó como la más lúcida y la más apta para dirigir a este grupo, bueno, Pampinia esgrime una serie de argumentos por los cuales convence a estas mujeres que tienen que irse de la ciudad, retirarse, como les decía yo ayer, a una villa, a las afueras, y pasar el tiempo de la peste lejos de la ciudad, lejos de la muerte, o sea, lejos de la situación de muerte. Pero ese Pampinia, no vamos a estar sin hacer nada, siguiendo una tradición epicureísta, dice, bueno, mientras no estamos muertas, no tenemos por qué estar pensando en la muerte, nos conectemos con aspectos agradables de la vida y hagamos que ese aspecto agradable esté centrado sobre todo en la narración. La narración va a ser la actividad central que ocupe nuestros días mientras estamos retirados de la Biblia. Fíjense que es un motivo que está también en las Mil y una Noches, ¿no? La narración como un elemento que retarda la muerte. La narración como una posibilidad de alejarse de la muerte. Sherazade, cada vez que contaba un relato, se alejaba de la muerte. Acá, la honesta brigata es la expresión en italiano, el equivalente en español sería esta gentil, esta cortés comitiva, que responde a este grupo aristócrata urbano, a este grupo patricio, que ya tienen no solo plata, no solo bienes materiales, sino costumbres más refinadas. Bueno, están ahí y todas las otras mujeres dicen, bueno, sí, sí, nos vamos. Y una, Elisa, creo, dice, ay, pero sería, si tuviéramos la suerte de que se unieran a nosotros algunos hombres, ¿no? Porque el núcleo de cualquier organización civil está conformado por mujeres y hombres. O sea, ahí se está sublimando una necesidad de decir, bueno, que si vinieran con nosotros algunos hombres estaría muy bien, pero para que se dé un principio de organización cortesana, ¿no? Porque, bueno, nos vamos, nosotros somos dos mujeres, pero tenemos que tener unos hombres que terminen de conformar este tejido social de carácter cortesano que intentamos reproducir fuera de la ciudad, no solo para alejarnos de la muerte, sino también porque esta comitiva tiene por función instalar un orden social. Y ese orden social que la peste había alterado, que la peste había
disuelto, se restablece nuevamente. Es muy importante, bueno, pensar, después, bueno, finalmente entran los 3 hombres, la comitiva queda armada, se retiran a una de estas vilas, se conforma ahí un particular medio espacial, un cronotopo propio de la sociedad cortesana, que es idealizado, responde a la forma del locus ameno, ¿no? Este tópico latino que alude a un paisaje idílico, agradable, que sirve de marco para que esta comitiva pueda dedicarse a los placeres que les haga la vida más feliz. En definitiva, el trasfondo epicureísta es buscar la felicidad en una situación que los aleje de la muerte, que les permita vivir la vida de una manera más plena, ¿no? Y está también el motivo del jardín, que es tan característico del epicureísmo. Lo que nos importa a nosotros destacar es el modelo de organización social que esa comitiva crea o instala en la villa cuando se retira, ¿no? Un modelo de organización social que sigue el modelo cortesano, porque Pampinea dice, bueno, vamos a nombrar un rey, todos los días acá va a haber un rey que decide y organiza la actividad principal. Nuestra actividad principal va a ser contar historias. Entonces no es cuestión de contar cualquier cosa y desordenadamente. El rey va a fijar un tema por día, va a dar la palabra, va a organizar que todos puedan llevar adelante la actividad principal de ese retiro en el campo, que era la narración. Entonces, durante 10 días, cada uno va a ser rey un día, se van a contar historias siempre ligadas o vinculadas a un tema particular, salvo la última narración de cada día, que va a estar en boca de Dioneo, que es de tema libre. Solamente el viernes y el sábado la comitiva tiene día libre, no están obligados a la narración. Y de este modo de organización surge la organización de la estructura externa del Decamerón. Una estructura externa que, como ya se habrán dado cuenta, está organizada a partir de 10 jornadas que corresponden a los 10 días que están en el campo, 10 jornadas, y como ellos son 10, cada jornada tiene 10 relatos. Cada jornada termina con una canción a la Virgen, ¿no? Este recurso retórico de la tradición cortesana que tiene que ver con el culto mariano de la tradición francesa, una canción a la Virgen, que forma parte, digamos, de una regulación típica, de un modo de hacer la literatura. Esta es la parte más extensa que Boccaccio le dedica al marco narrativo, la introducción a la primera jornada. Después, en el resto de las jornadas, Boccaccio va a hacer pequeñas introducciones donde nos va a poner un poco al tanto de la vida de estos jóvenes, de los intríngulis, de las intrigas, perdón, que existen entre ellos, de las peleas. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la obra, en cada introducción, a cada jornada, y después en cada introducción a cada relato, seguramente también vamos a obtener pistas, rasgos de los distintos personajes, como por ejemplo ahora en el relato que vamos a analizar, que es Fray Alberto. En esa introducción nosotros nos damos cuenta de bastantes aspectos de la personalidad de Pampinea, aspectos que ya habíamos conocido en la introducción a la primera jornada, pero que se confirman de algún modo en esta introducción. Entonces,
lo que nos interesa a nosotros es que la comitiva se organiza de un modo muy regulado, porque lo que pretende esa comitiva es restaurar el orden que la peste había alterado, el orden que la peste había, de alguna manera, disuelto. Esta manera de vivir está vinculada siempre al placer, a la convivencia honesta, o sea, la convivencia que sigue las pautas, honesta y conveniente, que sigue las pautas de educación, de etiqueta propia de la vida cortesana, de la corte, que tienen que ver con el decoro, con la dignidad, con la nobleza. Y fíjense que aunque el relato nos dé, aunque el texto, el Decamerón en su conjunto, nos dé numerosos ejemplos de narraciones eróticas, de argumentos populares, todo ese material está siempre contado de una manera muy refinada. En ningún momento hay lugar en el Decamerón para la narración burda, para el relato bajo en el sentido de poco estilizado, ¿no? Entonces, el narrar regulado, que en definitiva lo que ofrece y lo que propone Boccaccio, se convierte en la obra en la restauración de un orden en respuesta al desorden social y civil que había causado la peste. La narración, es decir, la habilidad discursiva, el manejo de la palabra, para Boccaccio es fundamental porque ordena e interpreta el mundo, un mundo que se presenta infinitamente cambiante, aleatorio, y que presenta siempre personajes y actitudes contrastantes, muchas veces en conflicto entre ellos. O sea, es una obra que realza el valor de la palabra como principio de organización social. ¿Cuáles son los temas en general del Decamerón que trata Boccaccio y que presenta? Un tema fundamental, bueno, además de la habilidad discursiva y del valor de la palabra, que es el que ya dije y argumenté por qué es el primero y el más importante, siguen otros temas que están, por supuesto, vinculados a esto y que tienen que ver con el ingenio, la inteligencia, que está presentada siempre a partir de todas sus variedades, desde los personajes más tontos a los personajes más pícaros. Pero la inteligencia se manifiesta ya como un valor importante para el hombre, para este nombre nuevo entre comillas, para este modelo humano que el humanismo y el renacimiento van a promover. Inteligencia que por otro lado después conforma el ideario de virtud del hombre renacentista, ¿no? La virtud del hombre está justamente en su capacidad de darse cuenta, de analizar la situación, de poder sacar provecho de ella, y que cuando esta situación no es favorable, saber darse cuenta de eso y retirarse y esperar que la situación cambie. Pero son, fíjense ustedes, todos matices del comportamiento humano que van remarcando el carácter laico de la literatura, ¿no? Acá no estamos hablando de Dios ni de la Virgen, todos esos elementos están presentes, pero de un modo más formal. Lo que le importa a Boccaccio, en definitiva, es mostrar las variedades del comportamiento humano, las posibilidades de ese comportamiento. En una época, como fue el siglo XIV, un siglo de una profunda crisis, no solo por la peste, sino porque también el feudalismo estaba en crisis, porque estábamos a un siglo del surgimiento de los estados nacionales, o sea, de una gran revuelta de época, un cambio de paradigma,
estábamos pasando de una concepción teocéntrica a una concepción antropocéntrica, el tema del ingenio, de la inteligencia, era muy importante. Por otro lado, el ingenio y la virtud responden a modos de comportamiento cortesano de los que el hombre tiene que apropiarse. Yo no sé si lo vieron en francés o si tienen en cuenta esto, pero bueno, cortés tiene que ver con gentil, ¿no? La palabra gentil viene del latín gens, que significa familia aristocrática. Entonces, cuando decimos una donna gentile o gentile donna, lo que estamos diciendo es una mujer refinada, una mujer de familia aristocrática, una mujer de corte, ¿no? No una mujer popular. Bien, y en esta serie, digamos, muy ligada a la inteligencia y a la virtud, está el uso de la palabra. Mediante un buen uso de la palabra, o sea, mediante un dominio de la palabra, mediante el buen hablar, se puede cambiar la realidad de uno, ¿no es cierto? Por otro lado, la virtud, que es la capacidad moral, la fuerza, que sumado al ingenio le permiten al hombre cambiar el curso de los acontecimientos, en general está vinculada a la capacidad de uso de la palabra, ¿no? Y esa capacidad transformadora que la palabra tiene. La palabra permite siempre para Boccaccio dominar toda situación, afirmar la propia voluntad, y de hecho, yo les decía ayer que el relato primero de la sexta jornada, el relato de Madame de Oretta, es un relato muy breve, de una página, es ubicado en el centro de la obra, asume el carácter de un metarrelato, ¿no? Un relato donde Boccaccio reflexiona sobre su propio tema, donde habla sobre, a través de una historia graciosa, de un caballero que invita a la dama a dar una vuelta en su caballo y pretende contarle una historia, y después el caballero se revela como un narrador inexperto, que no tiene pericia, se olvida de lo que dice, repite las palabras, no sabe cómo decirlo, no tiene gracia. Entonces ella, respondiendo a este modelo de dama gentil, de dama fina, aristocrática, no le dice, chao, andate, no sabes contar, me estás aburriendo, no, le dice, me parece que me voy a bajar porque su caballo tiene un mal trote, ¿no? Y entonces en esa expresión le está dando a entender que lo que le falta son capacidades estilísticas para poder narrar bien, que su relato no tiene ritmo, que no tiene gracia, y eso está ubicado en el centro del libro. Entonces es importante pensar que esa ubicación le confiere a este tema una centralidad fundamental en la obra. Bien, los otros tres temas que los relatos, que en general tocan los relatos, están vinculados con la fortuna, con esta nueva concepción de fortuna, mejor dicho, no es nueva, clásica, que no es una concepción de fortuna cristiana, sino una concepción de fortuna traída de la tradición clásica que después adopta el Renacimiento y que significa que la fortuna es una diosa ciega que aleatoriamente reparte situaciones favorables o adversas a la gente. Y entonces, ¿qué es la virtud del hombre? La que permite hacerle frente a esa adversidad. Otros relatos, y estos son tal vez los más ricos de la obra, vinculados al tema del amor, están también
representan todas las gamas del amor, ¿no? Desde el amor más idealizado, que responde ya a un amor platónico propio de la novela cortesana, a formas de amor mucho más sensuales, eróticas, como es el caso del el relato que vamos a analizar hoy, que es Fray Alberto. Siempre Boccaccio se ha referido al tema del amor con mucha libertad, con mucha comicidad, y de hecho fue un libro prohibido, ¿no? Con el advenimiento de la Contrarreforma, pero después, bueno, después lo liberaron. En general prevalece una concepción de amor natural en la obra, ¿no? En ese sentido, Boccaccio se opone a la tradición cristiana y mediante toda esta narración erótica, no solo que recupera una tradición importante medieval dedicada a la narración erótica, sino que también da muestras de un dominio de la realidad sensible en sus múltiples facetas. Y por supuesto, como último tema importante, está el tema de las virtudes caballerescas, que como decía ayer, la generosidad, la lealtad, la discreción, el coraje, la elegancia, la hospitalidad, la magnanimidad, forman parte de todo ese código de comportamiento que los hombres y las mujeres gentiles deben demostrar en sociedad. Bien, creo que he hecho aquí una apretada síntesis que a ustedes les va a permitir luego entender, entender y también elegir qué parte del ensayo del capítulo de Petronio dedicado a Boccaccio, a qué parte le darán más o menos importancia. Es un poco que mis clases también van guiando la estructura, ¿no? En el capítulo de Boccaccio hay partes dedicadas a otras obras de Boccaccio que ustedes no necesariamente tienen que conocer, no se las vamos a pedir. Siempre el ideal es que lean todo. Pero últimamente se está produciendo un fenómeno extraño dentro de los estudiantes de letras, que es que se resisten a leer o se quejan por las cosas por la cantidad de textos que hay que leer. Eso es un fenómeno raro, pero está ocurriendo ya desde hace algunos años. Vamos a la parte segunda de la clase, que tiene que ver con un análisis más pormenorizado del relato de Fray Alberto. Yo no sé si lo pudieron leer, espero que sí, para poder tener ya y ubicarse mejor en las cosas que digamos, incluso también poder participar, si quieren, con sus opiniones, sería bueno. Pero sí, ¿puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, sí. Que todo esto, que algo que me quedó como en el tintero, que todo esto, todos estos valores que son vinculados con lo urbano, ¿no? Que empiezan a suceder en la obra, y más que nada con este humanismo, que todas estas cosas sucedan en un lugar que no tiene que ver con esto, porque es un lugar afuera de la ciudad, ¿qué relación tiene con, o qué quiere decir Boccaccio con esto? ¿Hay algún mensaje ahí, digamos, hay un metamensaje? No, a ver, él aprovecha, la peste fue un acontecimiento histórico que Boccaccio vivió, o sea que Boccaccio vivió la alteración de las costumbres sociales en Firenze, cuando él vivió, o sea, él vivió el efecto de la peste, él vio, pero dicho también de una manera más abarcativa, podemos decir que lo que vivió Boccaccio fue la crisis de la sociedad comunal, que se dio por varias razones, ¿no? Por luchas políticas internas, porque también se estaban formando los estados nacionales y eso impactó de alguna manera en estas pequeñas ciudades de estado italianas. Y además a todo eso se agrega la peste, ¿no? La peste
En todo caso es un elemento más decorativo. Pero ante toda esa crisis que Boccaccio advirtió y que vio que de alguna manera esas pequeñas ciudades-estados estaban perdiendo un poco el norte, por decirlo de alguna manera, en su comportamiento social, él lo que hace con esta propuesta es decir, bueno, este es mi modelo de comportamiento social. Lo replico aquí, lo idealizo en este texto literario, pero en realidad yo adscribo a estos valores. Yo pretendo que la sociedad los haga propio, que la sociedad urbana los haga propio. Lo que pasa es que después del siglo XIV, esto no da tiempo para que lo desarrollemos, pero después de la crisis de la sociedad comunal, la comuna no vuelve a su estado previo. En todo caso, evoluciona a formas de organización civil aristocráticas, que son, como dije ayer, los señoríos, los señoríos, que son formas mucho más restrictivas y que son, de alguna manera, siguen el modelo cortesano, y que fueron necesarias, si uno piensa en la situación europea en general, fueron necesarias, implicaron, entre otras cosas, la concentración del poder en manos de un señor, los Medici, por ejemplo, los Sforza. ¿Por qué? Porque si no se armaban o sea, si no se concentraba el poder en estas sociedades, los estados nacionales que ya se estaban armando, España, Francia, Inglaterra, iban a caer sobre Italia y la iban a dominar. Entonces, hasta que se muere, no me acuerdo el nombre ahora, pero hasta en 1492, que se muere uno de Lorenzo de Medici, hasta que se muere Lorenzo de Medici, que había sido una suerte de figura estabilizadora de todo este statu quo italiano y que justamente permitió que todos estos señoríos convivieran en tensión, pero convivieran armónicamente entre ellos y que cada uno de ellos fuera una corte de gran producción artística, y ustedes lo saben a esto porque saben que el Renacimiento italiano, de una manera anticipada al resto de Europa, produjo en estas cortes una gran cantidad de producción artística. Bueno, ya no me acuerdo dónde iba con esta conversación, pero lo que quiero decir es que lo que está haciendo Boccaccio en esta obra es ofrecer un modelo de sociedad, un modelo de comportamiento social, que él lo propone. Lo propone para esta nueva época que está buscando formas y pautas de comportamiento ante la crisis de la sociedad comunal. No sé si te queda claro o si respondo tu pregunta. Lo está haciendo de una manera idealizada, por supuesto, llevando a la corte, pero son esos los valores que él defiende y los valores que él quiere para esa sociedad en la que vive. Bien. El relato de Fray Alberto, ¿no? Corresponde, como dijimos, a la cuarta jornada. Es un relato que ustedes tienen que conocer bastante bien para poder entender el ensayo de Auerbach, porque Auerbach lo desmenuza en todos sus aspectos y puede hacer un gran análisis del Decamerón a partir de la lectura de este relato. Lo ubiquemos en el libro, está en la cuarta jornada, una jornada cuyo tema es los amores de final desdichado. Es un relato, por supuesto, que corresponde, como todos, a la forma novela, un relato culto, es una narración erótica, una de las tantas narraciones eróticas que Boccaccio ofrece, y una narración que también, además de mostrar este aspecto del amor erótico, el amor sensual, muestra la hipocresía de la Iglesia. Otro gran tema de Boccaccio, ¿no? Un tema bastante desarrollado a lo largo de toda la obra. Mostrar cómo esa Iglesia, que había sido un poco la hegemónica en la Edad Media, era una institución hipócrita,
llena de mentiras y de falsos predicamentos. Me interesa mostrar a mí, les dije que está en la cuarta jornada. Si ustedes leen la introducción a la cuarta jornada, van a tener la posibilidad de ver ahí una intromisión del primer nivel narrativo, que es el nivel en el que el autor habla con las damas, y en donde uno advierte que seguramente Boccaccio había recibido críticas por las primeras jornadas que aparecieron de la obra y que necesitó aclarar el carácter de la obra. Entonces, lo aclara aquí en la introducción a la cuarta jornada y dice por qué esta obra está dedicada a las damas y por qué estos temas. Es una introducción que interrumpe de alguna manera el ritmo que venía desarrollándose en las anteriores jornadas. Fray Alberto corresponde entonces al segundo relato de esa jornada. Es importante ver cómo el relato, y en general esto ocurre en todos los relatos, comienza con el marco narrativo, o sea, comienza con lo que ocurre en el seno de esa villa y entre estos personajes de la comitiva. Acá concretamente lo que se presenta es que, bueno, veníamos de un relato contado por Fiammetta, un relato que evidentemente termina muy mal, un relato de argumento trágico, y que había hecho llorar a todos, los había entristecido. Pasión, por otro lado, que no es la que quieren tener la comitiva ahí, ¿eh? No quieren estar muy tristes, o sea, lo que ellos quieren es divertirse y pasarla bien. Así que pueden soportar algún relato trágico cada tanto, pero rápidamente es necesario volver al clima más bien humorístico, placentero y demás. La historia de Fiammetta había hecho muchas veces saltar las lágrimas a sus compañeras, pero estando ya completa, el rey, con inconmovible gesto, dijo: poco precio me parecería tener que dar mi vida por la mitad del deleite con que Guiscardo gozó a Gismunda. Ninguna de ustedes debe maravillarse de que yo, volviendo a cada paso, 1000 muertes siento, y por todas ellas no me es dada una sola porción de placer. Pero dejando mis asuntos en sus términos, por el momento, quiero que sobre duros casos siga hablando Pampinea, la cual, si continúa como Fiammetta ha comenzado, sin duda alguna, Rocío comenzaré a sentir caer sobre mis llamas. Pampinea, oyendo que a ella le tocaba el orden, más por su emoción, conoció el ánimo de sus compañeras que el del rey por sus palabras, y por tal razón, más dispuestas a recrearlas un poco que a temer, que a contentar al rey, se dispuso a contar una historia que, sin apartarse de la orden recibida, la hiciera reír, y comenzó. Voy a leer esto que es breve y después. Acostumbraba el pueblo a decir el proverbio siguiente: el malo que es tenido por decente puede hacer el mal, y no le cree la gente. Refrán que me da amplia materia para hablar sobre lo que me ha sido propuesto, y aún para demostrar hasta qué punto llega la hipocresía de los religiosos que, con las ropas largas y amplias y con los rostros artificialmente pálidos y con las voces humildes y mansas para pedir a otros, y muy soberbios y ceñudos al reprender a los demás sus mismos vicios, y al mostrarles que ellos por tomar y los demás por darles a ellos consiguen la salvación. Y además de eso, no como hombres que el paraíso tenga que ganar como todo el resto, sino casi como amos y señores de él, dando a cada uno una muerte, un lugar más o menos bueno, según la cantidad de dinero que les deje,
con esto primero y a sí mismos, si así lo creen, y luego a quienes sus palabras dan fe se esfuerzan en engañar. Sobre ellos, si cuando les conviene me fueran permitido demostrar, pronto le aclararía a muchos simples lo que en sus capas anchísimas tenían escondido. Pero siquiera Dios, que en todas sus mentiras a todos les sucediese, lo que un fraile menor, nada joven, sino de aquellos que por mayores santones eran tenidos en Venecia. Sobre él sumamente me place hablar para esta vez tal vez aliviar un tanto con risa y con placer sus ánimos llenos de compasión por la muerte de Gismunda. Bien, esta es, inmediatamente después de esto, empieza la narración del cuento, ¿no? Hubo en Imola y ahí Pampinia empieza a narrar. O sea que el marco narrativo llega hasta ahí. ¿Por qué es importante distinguir los niveles en el relato, ¿no? Porque el marco narrativo nos pone en una determinada situación narrativa y el relato en otra. Entonces tenemos que tener claro cuál es uno y cuál es el otro nivel. El marco narrativo nos permite entender la organización de la comitiva, ¿no? Vimos que hay un rey, vimos que ese rey da la palabra, o sea, vimos expuesto ante nuestros ojos el marco regulatorio de la narración. No es que cualquiera narra, no, hay un rey, o sea, hay un orden ahí, y eso está dicho. Por otro lado, en este breve fragmento, que después ustedes leerán una y otra vez para entenderlo bien, queda exhibido ante nosotros el andamiaje sobre el que se construye el Decamerón. El marco narrativo pone ante nosotros todo ese sistema de regulación que muestra la narración. Porque ahí se está diciendo, bueno, ya contó un relato sobre, Fiametta contó el relato sobre el final trágico de Gismunda y sobre su muerte, nos hizo llorar a todos, estamos todos tristes, yo no me puedo dar ese lujo, dice el rey, porque soy el rey, tengo que velar por el orden, le tengo que ceder la palabra a Pampinia. Y Pampinia dice, bueno, sí, yo voy a hablar de esto que me toca, pero me voy a desviar un poco, porque tampoco es cuestión de que los haga llorar con otro relato triste. Entonces, estamos viendo, de alguna manera, Boccaccio pone ante nuestros ojos el mecanismo, el andamiaje mismo de la construcción narrativa. Y nosotros lo vemos ahí, el marco narrativo nos permite ver eso. Decíamos que el rey regula la narración, le da la palabra a Pampinia. Pampinia escucha que a ella le toca, pero se toma una libertad, ¿no? Eso de decir, bueno, yo voy a contar una historia divertida, está bien. Esta es la regla, hay que contar historias de amor con final trágico. La mía se va a escapar un poco de esa regla, o sea, en realidad no termina trágicamente la narración, termina de una manera que, bueno, uno siente que de alguna manera se ha restablecido un orden. Pero ella se permite esa libertad, ¿no? Probablemente porque Pampinia acuérdense, fue la mentora de toda esta organización, o sea que en algún punto ella siente que tiene un poco más de poder que el resto, y además la superan sus dotes discursivos, es la que mejor habla, es la que mejor argumenta, siempre tiene recursos para convencer. Y bueno, y quiere restablecer ese espíritu placentero que la comitiva perseguía a partir de ese retiro en el campo. El primer elemento a considerar para ver cómo Pampinia exhibe su habilidad discursiva radica justamente en que ella hace uso de este refrán. Fíjense cómo, tomando un refrán de uso popular, el malo, que entendido por decente puede hacerle el mal y no le cree la gente, ella ya con eso abre un paraguas que le permite
narrar, que le permite ampliar el material para hablar sobre lo que ella tiene propuesto, sobre lo que ella quiere, ¿no? Entonces, lo que ustedes vean con esto es cómo ella, en definitiva, logra hacer lo que quiere, convenciéndolos a los otros con esta suerte de manejo de la palabra, de habilidad retórica que tiene. Y de paso, coloca en el centro de la narración un tema que no estaba previsto para la jornada, pero que, bueno, lo tiene que justificar, que es la hipocresía de la Iglesia. Bien, entonces, esta primera parte de marco narrativa es importante por todas esas características que estamos mostrando y que estamos señalando ahí. La segunda parte da inicio concretamente al relato y presenta al personaje principal, que es Berto de la Maza, un rufián, un delincuente de la ciudad de Imola, conocido por su crueldad, por sus acciones vituperables, que se muda a Venecia, presentada también acá por la narradora como capital de todas las corrupciones. O sea, Venecia también como un ámbito corrupto. Pero él se muda con un cambio de identidad, ¿no? Haciéndose pasar por un fraile menor, Fray Alberto, que lleva una vida sacrificada. Y así llega a la ciudad. Nadie reconoce en Venecia su nueva identidad y él puede engañar a los fieles. Cuando está esta imagen en la iglesia que él está hablando para los fieles, nadie sospecha de él. El desarrollo del relato continúa en esta segunda parte, va como de esta presentación general, va haciendo foco a un momento en el que se produce la confesión de Lisetta ante él, ¿no? De Fray Alberto. Una mujer que ayer dijimos que funciona como coprotagonista, podríamos decir, una mujer joven que se caracteriza por su belleza, muy linda, pero muy boba, muy tonta, muy vanidosa. Fíjense cómo de ese acto sacramental pasamos rápidamente a un acto mucho más terrenal, ¿no? Fiametta se las ingenia, Boccaccio nos lleva de un sacramento, como es la confesión, que nos ubica en el plano espiritual, y qué sé yo, Boccaccio se las ingenia para llevarnos rápidamente al plano terrenal. Cuando Fray Alberto le pregunta, que uno diría, ¿por qué le tiene que preguntar eso? Se supone que el fray tiene que escuchar la confesión de la fiel. Bueno, y le pregunta, ¿y no tenés ningún amante? Y entonces le pregunta por sus amantes. Ahí ya bajamos a un nivel terrenal, a un nivel sensual, y la narración se va orientando hacia el fin que persigue, ¿no? O sea que con agilidad, con rapidez, con ritmo. Y en la respuesta que ella da, rápidamente uno puede advertir los rasgos que la distinguen, ¿no? Dos rasgos fundamentales, la vanidad y la estupidez. O sea, es una vanidosa y una boba. Porque le dice, ahora sucedió que una mujer joven y boba, que se llamaba doña Lisetta de Quirico, casada con un rico mercader que había ido con sus galeras a Flandes, fue con otras mujeres a confesarse. Con este santo fraile, y estando a sus pies como veneciana que era, que todos unos vanidosos,
habiendo dicho una parte de sus asuntos, fue preguntada por Fray Alberto si tenía alguna amante, a lo que con mal gesto respondió: «Ah, señor fraile, ¿acaso no me estás mirando? ¿Te parece que mis encantos, hechos como los de esas otras, demasiados amantes tendría si fuera ese mi deseo? Pero no son mis encantos para dejar que los ame un tal o un cual. ¿A cuántas veces que me aventajen en belleza a mí, que aún en el paraíso sería tenida por una beldad?» Bueno, esa referencia que aún en el paraíso sería tenida como una beldad es una marca de intertextualidad importante de las canciones del Dolce Stil Nuovo, de Guido Guinizelli, pero que acá Boccaccio las utiliza de una manera diferente. En las canciones de Guido Guinizelli o del Dolce Stil Nuovo es el poeta el que le dice a la dama que por su belleza debería ocupar un lugar en el paraíso. Acá es ella misma la que se lo dice, ¿no? Y ella misma dice, por mi belleza yo debería estar en el paraíso. O sea, ya se está como poniendo al servicio, o sea, el manejo de la fuente se está poniendo al servicio de la construcción del carácter del personaje. Personaje que quiere ser presentado cada vez como más tonta, como más boba, como más creída, vanidosa. Entonces, ahí es cuando él se da cuenta de quién tiene al frente. Y como buen manipulador y medio psicópata que era este personaje, elabora un plan para, en definitiva, para concretar su objetivo, que era acostarse con ella. Era lo único que le importaba. Pero lo tiene que hacer dentro del código y del sistema de valores que ella crea y que no le permitan sospecha. Es muy importante ver aquí cómo la narradora primero cómo Fray Alberto le presenta esta suerte de anunciación del arcángel Gabriel, ¿no? Acá viene que ayer decíamos que esta era una referencia al Evangelio según San Mateo. Acá hay la fuente es esa, ¿no? Cuando Fray Alberto le dice, bajó el arcángel y unos días después, tomando un fiel compañero, se fue a su casa de doña Liseta y retirándose aparte en una sala con ella y sin poder ser vistos, por otro, se arrodilló delante de ella y le dijo: «Mi buena señora, te ruego que ignores y me perdones lo que te dije la otra vez cuando me hablaste de tu hermosura. O sea, te pido que me perdones porque te ofendí preguntándote si tenías amantes. Mas teniendo en cuenta que la noche siguiente fui duramente castigado», acá empieza el truco, ¿no? El engaño, el embuste. «Fui duramente castigado hasta el punto de que esta mañana me costó levantarme de la cama». Dijo entonces doña Trulla, esta traducción, comentábamos recién, esto es un error. En el italiano original, Boccaccio utiliza la palabra mestola. Mestola es un término antiguo del italiano, no mestola. Mestola, porque mestola es cuchara, pero en la acepción antigua, mestola quiere decir torpe. Acá empieza Pampinia a llamarla, a cambiarle el nombre, o sea, a utilizar nombres que tienen por función reforzar el carácter bobo, tonto, estúpido del personaje, ¿no? Entonces dice, dijo entonces doña Torpe, podríamos decir. «¿Y quién te castigó así?», dijo Fray Alberto. «Te lo diré. Estando en oración durante la noche, como suelo estar siempre, vi súbitamente en mi celda un gran esplendor, y antes de que pudiera volverme para ver lo que era, me vi encima a un joven hermosísimo con un grueso bastón en la mano, el cual, tomándome por la capa y haciéndome levantar,
tanto me pegó que me quebró todos los huesos. Le pregunté después por qué me había hecho aquello y respondió, porque hoy te has atrevido a reprender los celestiales encantos de doña Liseta. Fíjense cómo sigue haciendo hincapié en los celestiales, haciéndole creer que ella era digna del paraíso. En los celestiales encantos de doña Liseta, a quien amo, dice el arcángel Gabriel, después de Dios por sobre todas las cosas. Y yo entonces pregunté, ¿y quién eres tú? A lo que respondió que era el arcángel Gabriel. Oh, Señor mío, te ruego que me perdones, dije yo. Y él dijo entonces, te perdono con la condición de que irás a verla en cuanto puedas y le pedirás perdón a ella. Y si no te perdona, yo volveré aquí y te daré tantos golpes que los sentirás mientras vivas. Lo que me dijo después no me atrevo a decírtelo si no me perdonas primero. Bueno, acá se ve claramente ya el carácter y fíjense cómo logra Boccaccio con cuánta sutileza mostrar aspectos del carácter. O sea, es una descripción que ahonda en ciertos rasgos psicológicos de los personajes. No son personajes planos, son personajes gráciles, graciosos, que tienen ritmo, que tienen inventiva en sus parlamentos. Al escuchar todo esto, doña Necia, y ahí le cambia el nombre, o sea, insiste en llamarla por sus características negativas, doña Necia, pero al mismo tiempo funciona como una ironía, doña Necia se ensanchaba y tenía por certísimas todas las palabras que el fraile le decía. Y luego, de un poco, dijo, bien te lo decía yo, fray Alberto, que mis encantos eran celestiales, pero así Dios me ayude, siento mucha lástima por ti. Y por ahora, para que no te hagan más daño, te perdono si verdaderamente me cuentas lo que el ángel te dijo después. Y acá viene la parte más graciosa, porque es la parte más burda del engaño, que ella cree por vanidad, o sea, la vanidad le impide entrar en razón. Fray Alberto respondió, mi buena señora, ya que me has perdonado, te lo diré de buena gana, pero de una cosa importante te prevengo, y es que lo que yo vaya a decirte, te cuides mucho de no decírselo a ninguna persona del mundo. Esto es muy importante, ¿no? Porque acá justamente va a ser el chisme el que precipita la crisis del relato. Y ella, por vanidosa, no se va a poder quedar callada, porque eso arruinaría todo el asunto. Y no olvides que eres la mujer más afortunada de la tierra. Este arcángel Gabriel me dijo que te dijera que le gustas tanto que muchas veces habría venido a estar por la noche contigo si no hubiera sido por no espantarte. Ahora te manda a decir por mí que quiere venir a verte y quedarse contigo un buen rato. Y porque como es un ángel, y viniendo en forma de ángel no lo podrías tocar, dice que para deleite tuyo, fíjense de qué manera elegante se está diciendo que el arcángel se quiere acostar con ella y que quiere tener una relación sexual con ella. Y para deleite tuyo quiere presentarse en la figura de hombre y por eso dice que le mandes a decir ¿cuándo quieres que venga y en el cuerpo de quién? Y lo hará, por lo que tú, más que ninguna mujer viva, te puedes llamar feliz. El tipo la engaña, le hace el cuento y ella entra sin ningún problema. Doña Catedrática, otro cambio de apelativo que hace Pampinia para marcar la falta de raciocinio de esta mujer que cada vez más tonta, doña Catedrática dijo entonces que mucho le placía si el ángel Gabriel la amaba, porque ella lo quería bien y nunca sucedía que una vela no le encendiera delante de donde lo hubiese pintado y que cuando quisiera ir a ella sería muy bien recibido y que la encontraría sola en su habitación, pero con el pacto de que no fuese a dejarla por la Virgen María, que le habían dicho que la quería mucho. Y también lo parecía así porque en cualquier sitio que lo veía estaba arrodillado delante de ella. Y además de esto,
que le permitiría ir en forma que quisiese, siempre y cuando que no la asustase. Entonces dijo Fray Alberto, y acá el engaño se va haciendo, cada vez lo va llevando él más llevando el agua para su molino. Señora, hablas discretamente y yo arreglaré bien con él lo que me dices, pero puedes hacerme un gran favor que no te costará nada, que autorices que él venga en este cuerpo mío. Será un favor para mí, porque me sacará el alma del cuerpo y la pondrá en el paraíso. Y cuando él esté contigo, yo en el paraíso estaré deleitándome. Y le hace creer eso. Dijo entonces doña poco entendida. Siguen los calificativos, ¿no? Para ir marcando cada vez más su falta de entendimiento. Lo autorizo. Quiero que por los azotes que te dio, por mi casa tengas este consuelo. Por mi causa tengas este consuelo. Y dijo Fray Alberto, entonces harás que esta noche él encuentre la puerta de tu casa de manera que pueda entrar, porque viniendo en cuerpo humano como vendrá, no podrá entrar si no es por la puerta. Bueno, y ahí sigue el relato contando que el tipo se viste de ángel, se pone las plumas, se pone las plumas, se pone las alas, se pone todo el arnés y llega a la casa de ella vestido de arcángel Gabriel. Y en el momento de disfrazado, se fue a la casa de la mujer y con los perifolios que había llevado en ángel se transfiguró. Y luego de subir, entró a la habitación de la mujer, la cual, cuando aquella cosa tan blanca vio, se cayó de rodillas. Y el ángel la bendijo y la hizo ponerse de pie, y le hizo señal de que fuese a la cama, lo que ella, deseosa de obedecer, hizo prestamente, y el ángel después, con su devota, se acostó. Fíjense cómo este encuentro sexual, ideado por un rufián, por un tipo manipulador, está logrado sin la fuerza física, sin la brutalidad de lo que podría ser una violación. Él logra su objetivo y su final por la habilidad discursiva, le hace un cuento, que ella se lo cree. Está lleno el Decamerón de historias donde los personajes logran sus objetivos a partir de cuentos que le hacen, de engaños que le hacen a las víctimas. Engaños, por supuesto, no basados en la violencia, sino en la palabra. Y ella muy tranquila, creyendo, además, bueno, está bien, ella es un poco tonta, pero lo cree y le abre la puerta y lo hace pasar a su cama y se acuesta con él. Era Fray Alberto hermoso de cuerpo y robusto y muy bien plantado, por lo que encontrándose con doña Liseta, que era fresca y mórbida, entrando por puerta distinta de la que solía el marido, muchas veces aquella noche voló sin alas. Fíjense la maestría estilística de Pampinea, que apela a esta metáfora sexual para señalar el éxtasis sexual que muchas veces Fray Alberto encontró en los encuentros con Liseta. Voló sin alas, ¿no? Todo el relato, que podría ser contado de tantas maneras, de maneras muy burdas, de maneras muy groseras, es contado acá con una gracia, con una sutileza, con una comicidad y con una ironía en el que importa más el divertimento que el motivo, que la materia en sí. La tercera parte del relato comienza cuando, movida por su vanidad, eso fue lo que la perdió, o sea, él le dijo, no digas nada porque nadie se tiene que enterar. Pero ella, bueno, aguantó un tiempo, después no pudo más, el pez por la boca muere y se lo cuenta a la comadre. Empieza aquí la crisis del relato, ¿no? Es lo que toma esta parte, pero sucedió un día que estando doña Liseta con una comadre, esa es la parte, el ejemplo del que parte Auerbach en el ensayo, ¿no? Y lo analiza muy en detalle. Estando doña Liseta con una comadre, le cuenta.
Y la comadre le dice, ah, sí, y apelando a sus modales corteses la hace hablar, ah, sí, que vino el arcángel Gabriel, ah, sí, bueno, y no daba más la otra para que esta terminara de contarle todo lo que le había pasado. No pasaron ni 2 segundos que se fue y desparramó el chisme por toda Venecia. Así que el arcángel Gabriel se entiende contigo, ¿no? Le dice acá, se entiende, sí, porque ella dice, comadre, no debería decírtelo, pero con quien me entiendo, ahí hay un uso de un vulgarismo, con quien me entiendo, que quiere decir con quien me acuesto, con quien me entiendo es con el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, que más que a sí mismo me ama como a la mujer más hermosa que haya en el mundo o en el cielo, por lo que él me dice. A la comadre le dieron entonces ganas de reírse, pero se contuvo para hacerla hablar más. Y dijo, a fe, señora, que si el arcángel Gabriel se entiende contigo y te dice estas cosas, debe ser así. Pero no creía yo que los ángeles se ocuparan de tales asuntos. Y esta sigue diciendo también cosas que, bueno, finalmente el chisme puede más, la comadre lleva esto, se esparce por toda Venecia y se enteran los cuñados de Lisetta, porque el marido, acuérdense, estaba de viaje. Se enteran los cuñados, la cuestión que llegan a la casa, los sorprenden, Fray Alberto no tiene por dónde salir y se tira por la ventana, se ve que era una casa importante, porque era una casa que daba de una familia rica, que daba al Gran Canal. La Lisetta se tira por Fray Alberto se tira por la ventana y cruza a nado el Gran Canal. Y llega del otro lado. Le da albergue un buen hombre, lo ve ahí mojado, no entiende muy bien por qué, qué le pasa, bueno, le da albergue, le dice que se quede, que descanse ahí en su casa, que se quede escondido en la casa. Cuando este hombre sale, se entera, porque ya era por toda Venecia, se había desparramado el chisme de que el arcángel Gabriel se acostaba con Madonna Lisetta, entonces dice, lo tengo en mi casa, y cuando va a la casa, lo encuentra y le dice, bueno, la única forma de, restaurar esto es que te lleve a la plaza, a la Plaza San Marco, disfrazado para esta fiesta y para esta cacería, y ahí nadie se dará cuenta quién sos. Bueno, finalmente le juega un engaño, este hombre también a Fray Alberto, y es importante ¿por qué? Porque le juega un engaño por lealtad siciliana, porque se reconoce siciliano, entonces por lealtad siciliana lo lleva y lo lleva diciendo, acá viene el arcángel Gabriel. Bueno, finalmente lo encuentran, lo castigan en la plaza pública y el cuento termina diciendo que nunca más se pudo reponer de semejante afrenta, que bueno, después vivió miserablemente y así murió. O sea, el relato tiene un final moralista, un final, pero no importa tanto eso, ¿no? No importa tanto el final, sino en todo caso importa más el desarrollo. En la tercera parte, que es la que corresponde a la crisis del relato, hay un hecho que rompe el equilibrio y que precipita ese final, y que es la conversación de Lisetta con la comadre. Una conversación que no se puede evitar justamente por este deseo del chisme, por la vanidad de una, por el chisme de la otra, que marca, como decíamos ayer, estos aspectos característicos de verosímiles, por otro lado, de los sicilianos, ¿no? Estos rasgos de los sicilianos como vanidosos y chismosos. De los venecianos, Silvia. ¿Qué dije? Sicilianos. Ah, venecianos, sí. Es que estoy con Sicilia con otras cosas.
de los venecianos como vanidosos y chismosos, ¿no? Pero es importante ver acá, para volver y retomar el tema de la narración culta, cómo esa conversación está muy bien construida, muy natural, ¿no? Una conversación que tiene logros psicológicos y estilísticos. Psicológicos porque nos muestra con bastante naturalidad los rasgos de las dos mujeres, de la comadre y de la Lisetta. O sea, la comadre que es bastante viva, que apela a todo un comportamiento cortés y que le dice, ah, sí, bueno, y la deja hablar y obtiene finalmente la información que quiere para después ir a llevarla al resto de las mujeres. Se hace pasar por una mujer educada, no se apresura para sacarle la información, la deja que ella hable. Desde el punto de vista estilístico, aunque la conversación parezca natural y parezca que se surge sola, sin mucho esfuerzo, desde el punto de vista estilístico, la conversación da cuenta de recursos para nada populares, ¿no? De recursos estilísticos elevados. Es una prosa, es una conversación, o sea, una prosa, estamos hablando ya de la prosa, no de la conversación, es una prosa que toma los modelos de las novelas antiguas y de la preceptiva retórica medieval. ¿En qué consiste todo esto? ¿En qué se ve todo esto? En la concentración de varios hechos en un periodo. Es difícil concentrar muchos hechos en un periodo porque hay que tener un uso seguro de la subordinada, de la parataxis y de la hipotaxis, o sea, de la coordinación y de la subordinación. Cambios y juxtaposiciones de la colocación de las palabras para acentuar, para resaltar aspectos del significado. Se ve también en esta conversación cómo se acelera el ritmo o se retarda. Se ve también cómo se usan los gerundios, estando, hablando. Hay una parte, ¿no?, donde esos gerundios que separados por un espacio cómodo crean cláusulas, oraciones equilibradas que le dan al texto, en definitiva, agilidad. En ningún momento uno se aburre leyendo eso, ¿no? Es un relato donde la acción transcurre ágil, corre hay una mención de Auerbach, ¿no? Se voi sapeste a cui la mia bellezza piace. El inicio de una frase con esa, si usted supiera a quién le gusta mi belleza, está creando ya un misterio, está anticipando, o sea, son formas refinadas de construir la narración. Además, periodos largos con cláusulas cortas, casi con el mismo número de sílabas. O sea, hay un cuidado muy riguroso de la prosa. Mezcla de vulgarismos, como les decía recién, el entendimiento, con quién me entiendo. O sea, con quién me entiendo es con quién me veo, con quién me acuesto, en definitiva. Pero decir con quién me acuesto es más vulgar que decir con quién me entiendo. Pero al mismo tiempo la forma me entiendo es una forma del registro popular, pero Boccaccio la toma, entonces Boccaccio mezcla. Es lo que hacía Dante también, mezcla estilo elevado y estilo vulgar, y en esa mezcla logra un estilo medio, pero un estilo medio que es altamente estilístico, ¿no es cierto? Bien, ustedes van a terminar de analizar ese relato mañana a la luz del ensayo de Auerbach.
yo quiero señalar algunas cosas antes de terminar la clase de hoy, que el estilo de Boccaccio, el logro del estilo medio, recuerda a la novela antigua de amor, ¿no? A la novela amorosa antigua, de la tradición clásica. Y, sin embargo, esa novela antigua es una forma tardía de una lengua ya madura. A lo que nosotros queremos resaltar acá es que Boccaccio logra en el Decamerón concretar o otorgarle estatuto literario a una lengua nueva. Logra justamente eso, ¿no? Otorgar estatuto literario a una nueva lengua recién nacida, una lengua casi sin forma, que le permite hacer nacer de golpe la prosa artística italiana con todos estos recursos. Es el Decamerón la primera prosa literaria de la Europa post-romana, o sea, siglo XIV. Después de Roma, la primera manifestación literaria culta en prosa es el Decamerón. En una correspondencia exacta entre tema y estilo que le permiten crear un lenguaje que hasta entonces no había podido adueñarse de la realidad sensible de la vida corriente. Eso es lo que logra Boccaccio también con el logro del estilo medio. Un lenguaje nuevo capaz de apropiarse de la realidad sensible de la vida corriente. Este estilo medio que funde lo idílico y lo realista. Lo idílico está, si ustedes quieren, en esta conformación social de la brigada, y la realidad en esta pulsión sexual del fray Alberto hacia Liseta, que la ve linda, joven y quiere rápido acostarse con ella. Pero eso, bueno, no se puede decir en tonos bajos, hay que poder decirlo elegantemente. Acá no importa de qué se hable, lo que logra Boccaccio es que se puede hablar de toda la realidad puede tener cabida en su obra, de hecho la tiene. Lo que importa es cómo se digan las cosas y de qué manera esa realidad se presenta. Evidentemente, y eso es una cosa que ustedes también tendrían que prestar atención en el ensayo de Auerbach, este ambiente nuevo, actual, un ambiente real, conformado en el contexto urbano, permite conquistar la realidad, ¿no? Esa realidad mundana. Y Boccaccio lo puede hacer, esto también es importante establecer esta relación, porque antes había estado Dante. O sea, es muy importante la relación Dante-Boccaccio para conquistar esta realidad. Ambos poseen la misma facultad de dominio de una realidad abigarrada, diversamente acentuada. ¿No? Boccaccio manifiesta la seguridad con la que domina los hechos complicados, las complejas articulaciones sintácticas que logra, la flexibilidad con la que consigue articular el tono y el tiempo, el ritmo interno, mientras que Dante logra la unidad de conjunto, el cambio de tono, la vibración rítmica, el dominio de todos los sucesos,
Con Dante por primera vez la realidad se muestra en toda su amplitud, se muestra libre, sin limitaciones, en todos sus aspectos. Sin la comedia no se hubiera podido escribir el Decamerón, o sea, hay una perfecta relación entre estas dos obras. Lo que ha hecho Boccaccio es trasponer ese rico mundo de Dante a un estilo inferior, a un estilo medio. Y en realidad Boccaccio le debe a Dante esa posibilidad de emplear libremente el talento, la conquista de una posición desde la cual poder abarcar todo el mundo real. Apoderándose de él en toda su multiplicidad y reproduciéndolo mediante un lenguaje flexible y expresivo. Para dar una visión sintética del mundo. Bueno, ahora no tenemos más tiempo, pero ustedes después lo van a profundizar y mañana en la clase teórico-práctica, el uso de la ironía que hace Boccaccio, ¿no? Nosotros lo hemos visto en este relato a partir de todas estas expresiones de Fiammetta, que es muy hábil en el uso de la ironía, y van a poder completar un panorama de este aspecto del Decamerón que queremos resaltar, ¿no? Porque en definitiva lo que queremos mostrar es cómo estas dos obras que están en la base de la literatura italiana fundan uno de los aspectos característicos de toda esta tradición literaria, que es el realismo, ¿no? Lo que vamos a ver a lo largo del desarrollo de todo el programa es cómo ese realismo se ha ido, que está en la base de una tradición, ha sido recuperado por otros escritores y cómo ha sido reformulado según la época, las intenciones y demás. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si hay alguna duda, o si cortamos ya y nos vemos mañana. Profe, Sí. más que una duda, una acotación. Sí. Ahí en el texto de Auerbach, en el ensayo, noté que Auerbach decía que estos argumentos que se presentan, que hablan un poco sobre el erotismo o este amor erótico, no es tanto un invento de Boccaccio, sino que la genialidad de Boccaccio está en no darles un tono moralizante a estos argumentos. Exactamente. Por empezar, él no inventa en general nada, ¿no? Como dijimos al principio, él recoge una tradición y hay una amplia tradición erótica en la literatura medieval, que él la recoge. Él la recoge y en todo caso la reescribe, pero ya no, como bien dijiste, con carácter moralizante, porque no le interesa eso, sino como un aspecto más de la realidad. O sea, por eso el amor, que es un tema tan importante en el Decamerón, está mostrado desde sus múltiples variedades, su mirada más sublime o desde su forma más sublime a su forma más carnal, más sensual, más terrenal. Eso es así, estás en lo cierto. Y esto, profe, perdón, Sí. relacionado con lo que usted decía ayer, que bueno, hay un surgimiento de nuevas clases urbanas, una nueva clase social que son los burgueses, que tienen gustos refinados, pero no, su entretenimiento no está en las novelas de caballería, sino tienen un nuevo género que es el que proporciona, o nuevos entretenimientos que es el que proporciona Boccaccio. Son entretenimientos de la realidad. Claro. Y además porque viven en un medio que no es la corte ya, viven en una ciudad y por lo tanto sus estímulos, sus formas de relación, sus imaginarios culturales son otros. Entonces, no sienten igual que la gente de la corte, no tienen los mismos estímulos, las mismas representaciones simbólicas y demás. La vida urbana es una vida más pragmática, más práctica, más terrenal, digamos. Se enfrentan a cuestiones laicas,
no solo la política es una actividad laica, ¿no? Que pone de manifiesto lo laico, también la actividad, la relación entre hombres y mujeres. Es importante también, mediante esto, ver cómo Boccaccio lo que busca, en definitiva, es canalizar por un sistema codificado del mundo cortesano la relación entre los hombres y mujeres, las formas del amor. Estamos viviendo en la sociedad, no es cuestión que una mujer pase caminando por una calle y se abre una puerta, un hombre la meta para adentro, consuman el acto sexual. O sea, esas formas de relación entre hombre y mujer también hay que representarlas y hay que codificarlas dentro de un sistema de comportamiento. Y era importante llevar eso, digamos, ese sistema que de alguna manera había funcionado en la corte, llevarlo a la ciudad, y por supuesto no es una copia textual, se adapta a la ciudad. Pero básicamente estamos haciendo eso, estamos codificando con nuevos comportamientos sociales que se están dando en nuevos ámbitos civiles, en este caso en el ámbito urbano. Ustedes piensen que es el primer caso, esta es la primera obra, el Decamerón, que nos permite pensar las relaciones sociales en el ámbito urbano, ¿no? Porque en definitiva estamos viendo eso también, cómo se define a finales de la Edad Media un nuevo ámbito social. Estamos saliendo de la sociedad, estamos dejando atrás el feudalismo, estamos pasando a un ámbito urbano que va a tener poca vida, quiero decir, no poca vida, las ciudades tienen, pero que va a volver a alcanzar un gran esplendor recién en el 19, ¿no? Porque después de la conformación de los estados nacionales, lo que va a tomar importancia y vigor es la sociedad cortesana, nuevamente, pero una sociedad cortesana ya con ribetes más modernos, no feudales. Pero sí, estamos viendo eso. Por ejemplo, hay un cuento que nosotros este año no lo leímos, pero que es Federico de Alberighi, que cuenta la historia de un noble y una dama de origen burgués. El noble se gasta toda su poca fortuna que le queda en agasajar a esta dama. Y lo que más, digamos, el bien más preciado que el noble tiene es un halcón, ¿no? Un símbolo clásico de la nobleza, ¿no? Un ave para hacer cetrería y demás. Bueno, cuando él sabe que ella le dice que lo va a ir a visitar, y este era un noble venido a menos, que no tenía que cómo agasajarla, decide matar el halcón y servírselo en la cena, porque es lo único que le puede ofrecer. Y así lo hace. Y ella iba justamente a pedirle el halcón porque su hijo, que estaba muy enfermo, quería ver el halcón. Cuando él le cuenta, mira, te lo acabas de comer porque te lo di porque era lo único que tenía para ofrecerte, ella queda prendada de ese valor, de esa actitud caballeresca, magnánima que este hombre pone, y se casa con él. Y el cuento termina diciendo, él aprendió a ser un mejor administrador de sus bienes y ella a valorar los códigos de comportamiento cortés, ¿no? Ese relato resume lo que está pasando en este momento, que es el surgimiento de una nueva clase social que tiene la riqueza, que tiene los bienes, pero que está todavía falto de un código de comportamiento y que lo está construyendo y se lo está apropiando. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, nos vemos mañana en la última clase de la semana. Bueno, hasta mañana.